La historia de la semana. Escúchala en la mañana de la radio está servida. Historias que no podés googlear. Los jueves a las 9:30 por La Dorrego. Conduce Fabián Enzobarda. De la cortina habitual, recordamos Balbi, Fabián, ¿no? Sí, uruguayo. Bueno, la historia de la semana, cincuentenario del partido de Dorrego a un día del 130 aniversario. Sí, pues, un poco porque mañana es el aniversario del distrito y muchas veces nos hemos referido al origen al hablar de otras cuestiones, por ejemplo, cuando abordamos el tema del ferrocarril, cuando abordamos el tema del nombre de Dorrego, entonces hablamos un poco de todo el proceso que llevó a la creación del partido de Dorrego, que en el año 1937 tuvo su primer gran festejo, el famoso cincuentenario, que como fue realizado en época de los conservadores, posteriormente cuando se normaliza constitucionalmente el país con la asunción de Juan Perón en febrero del 46, y cuando llega en Dorrego en el 48 Durañona al gobierno, comunal ya elegido como popularmente, el 29 de diciembre es dejado de lado. Es decir, que hay una efeméride radical impuesta para el 9 de abril. Es decir, la disputa fue siempre, los conservadores habían festejado el 29 de diciembre, los radicales le habían activado el 9 de abril. Que recordamos durante lo más inmediato, durante el gobierno de justicialista de Pedro Testani, el único gobierno en la historia, el 9 de abril se dejó de festejar. Claro. En ese periodo. Y se retomó con la vuelta al gobierno de claro. Crego, ¿no? Aunque en la primavera democrática, primero gobierno de Nomdedeu y después gobierno de Osvaldo Crego, fueron celebrados los dos centenarios, el del distrito y posteriormente el primer gobierno de Osvaldo Crego celebra el 9 de abril el centenario. Y después hay una intervención en los años 40, que creo que también estaba el doctor Crego como estudiante universitario, la revalorización de los estudiantes dorreguenses que estaban en La Plata, que rescatan la fecha del 29 de diciembre como la fundación de la creación del partido de Coronel Dorrego, mejor dicho, la creación del partido de Dorrego. Bueno, entonces el 37, pleno conservadurismo, Gabriel Claverí, intendente municipal, Nelo Venturelli, presidente del Consejo Deliberante, sobre el manto protector político de Gregorio Juárez, senador provincial, que era el caudillo conservador, y a su vez el paraguas de Gregorio Juárez, cubierto por la sombrilla de José María Pérez Busto, que era el caudillo conservador en Bahía Blanca con fuertes intereses económicos en Dorrego. Esto lo hemos mencionado muchas veces. Se va a desarrollar la celebración del centenario, muy celebrada, en un año que decíamos nosotros muy conflictivo para Dorrego, porque en el año 37 está en pleno desarrollo la Guerra Civil Española, con todo un movimiento republicano y un movimiento nacionalista que había dividido la sociedad, la famosa grieta que que viene de mucho tiempo atrás, esa construcción dual de la política siempre en la Argentina, pero obviamente una guerra que enfrentaba a dos bandos muy marcados, el nacionalismo o nacionalistas de Franco y por el otro lado los republicanos, y que había generado en Dorrego un movimiento muy interesante del republicanismo, y los sectores vinculados al gobierno comunal, con descendientes de españoles, adhiriendo al nacionalismo franquista. Un tema que vos investigaste e incluso lo volcaste en un libro, claro, ¿no? Y después, obviamente, no podemos desdeñar lo que ocurrió el 5 de septiembre del 37. Es decir, que si uno llega a Dorrego y toma el álbum del cincuentenario, y toma ciertas situaciones que se estaban dando desde el 14 de noviembre en adelante, Dorrego parecía el paraíso cuando en realidad había vivido jornadas terribles, ¿no? Las más trágicas de su historia. El gobierno comunal decide el 12 de noviembre del 37 formar una comisión del cincuentenario. Nombró presidente honorarios al general de división Nicolás Acame y al obispo de la diócesis de Bahía Blanca, Monseñor Leandro Astelarra. Esos eran los presidentes honorarios. Y después, bueno,
El comandante de la sexta división, Acame era el presidente honorario, el obispo, el presidente era ya ejecutivo, era Raúl Sánchez Elía, vinculado con la familia que tenía La Sirena, con Raúl Sánchez, ¿no?, el primer intendente. El vicepresidente primero, el senador Gregorio Juárez. Después estaba Miguel Pérez, Carlos Oneira, Dardo Cano, Armando Argenti, el doctor Armando Argenti, Pedro Balade, el doctor Juan Carlos Cabello, el cura párroco Nicolás Ramos Ojeda, Diógenes de Urquiza, que era el comisario, que tenía la estancia 3 de febrero, Ignacio González Blanco, que era el presidente de la Sociedad Española, Vicente Colantonio, que era el presidente de la Sociedad Italiana, Aís Abrán, presidente de la Sociedad Sirio-Libanesa de Socorros Mutuos, después con el tiempo presidente del Club Independiente, don Aís Abrán, Alfredo Costa, presidente del Tiro Federal, Seferino Peláez, presidente de la Cooperativa Agrícola, Zacarías Uslengui, presidente de la Cooperativa de Oriente, Antonio Linares, que era el presidente del Centro Social Valenciano, Adam Linden, delegado del Automóvil Club Argentino, Cristian Scow, Antonio del Río, aparece el gran artista plástico Antonio del Río, que es cuando se radica en esos años en Coronel Dorrego, Rogelio Enz, que era el encargado del vivero, Lucas Viale y Juan Balade eran algunos de los integrantes de esa comisión. Los festejos comenzaron el 29, hubo una misa que le ofició el obispo, se produjo la bendición del mástil donado por los alumnos de la escuela Bernardino Rivadavia, hubo una recepción de autoridades. Me imagino el acontecimiento. Claro, y estuvo presente el ministro de Obras Públicas, el ingeniero José María Bustillo, en una época que el gobernador era Fresco. Bustillo era pariente del arquitecto Alejandro Bustillo, que junto con el arquitecto Salomone son los grandes arquitectos del conservadurismo. Alejandro Bustillo es quien diseña, idea todo lo que es la Rambla de Mar del Plata, el casino, el Hotel Provincial, donde están los Lobos de Mar, y también el Centro Cívico de Bariloche. Y Salomone, toda la obra que conocemos como hoy popularmente conocido como el arquitecto de las Pampas, ¿no? La entrada del cementerio de Saldungaray, la municipalidad de Pringles, la municipalidad de Chávez, el matadero de Pecuén, ¿no? Tapado por las aguas, la municipalidad de Adolfo Alsina, la municipalidad de Guaminí, algún mercado, por ejemplo en Chávez hay un mercado que en su momento era un mercado de frutas y verduras que hoy oficia como centro cultural. Esos fueron los grandes, los famosos arquitectos del conservadurismo, y precisamente el jefe de ellos era el ministro de Obras Públicas, que era el ingeniero José María Bustillo, que estuvo en representación del gobernador Fresco en los festejos del cincuentenario de Dorrego. Entre otras cosas que se hizo, se inauguró el nombre de Avenida Julio Argentino Roca a la actual Avenida Nírido Santagada. Y se colocó una placa que todavía existe en la farmacia Pérez. Si uno pasa, esa construcción que era del doctor Moirano, me parece que era originariamente la casa, que es de los años 30, está la placa que fue descubierta en esa jornada del 29 de diciembre del 37, cuando se le impone al bulevar, hoy vuelve a ser bulevar nuevamente, con el nombre de Julio Argentino Roca, hasta que hace unos años fue cambiado por Nido de Heriberto Santagada. Se inauguró lo que nosotros, porque yo lo llegué a ver, conocíamos como la Plaza de Ejercicios Físicos, donde está la actual Municipalidad de Dorrego. La actual municipalidad, en la avenida Fuertes al 630, fue inaugurada en el año 1969. En el 37 ahí se inaugura lo que se llama la Plaza de Ejercicio Físico. Era un terreno con juegos, hamacas y demás, y pasamanos, y entonces se llamó Plaza de Ejercicio Físico. Después cuando se inauguró la municipalidad, fue trasladada a la actual Plaza Marino Ochoa. O sea que antes de la municipalidad lo que existió fue una plaza de ejercicio físico. Después pasó a ser la municipalidad. Otra cosa interesantísima de aquella época se recepcionó la donación de la comunidad danesa o dinamarquesa, que es La Fuente, conocida como La Fuente de los Dinamarqueses, que después fue remodelada en otro 29 de diciembre, pero fue donada por la comunidad dinamarquesa en el año 1937, inaugurada en esa jornada del 29. Se puso una piedra
basal, fundamental de lo que iba a ser el barrio obrero, que en realidad no lo concretaron los conservadores. Los barrios obreros, los primeros, hay que recordar que fueron construidos ante el gobierno de Perón. Por ahí la gente mayor dice los barrios de Perón, cuando habla tanto del barrio obrero 1 o 2. Y un hecho interesante que va a derivar en la historia de la semana que viene, se pone la piedra basal de la inauguración del balneario Montehermoso. ¿Por qué? Porque Montehermoso había sido recuperada en esos años para jurisdicción de Coronel Dorrego, merced a la iniciativa del senador Gregorio Juárez. Gregorio Juárez logra que Montehermoso vuelva jurisdiccionalmente a ser parte del partido de Coronel Dorrego. Entonces los conservadores en el 37 dan el puntapié, pero esto con un signo de interrogación muy grande. Después vamos a develar, o vamos a tratar de develar en la próxima entrega, cuál es la fecha de inauguración de Montehermoso, o cuándo hay que comenzar a hablar el día que Montehermoso, porque va a tener varias fundaciones Montehermoso que va a llevar a confusión, ¿no? Incluso sabemos que él logra la autonomía en el año 81, entonces siempre está esa disyuntiva de cuál sería... 79, perdón, 79, está bien, está bien la fecha, sí. En el año 79. Es decir que así se festejó, hubo varios cócteles, sí. Se brindaron bastante en la municipalidad, que hay que recordar que es en el actual Centro Cultural. En el año 37 funcionaba ahí. En el Círculo Argentino, donde está actualmente la Peña Nativista de Coronel Dorrego, también hubo un brindis. Se inauguró el Tiro Federal, donde estuvo el Refugio Patitas y donde actualmente está, ahora ya en custodia de la municipalidad. Fue inaugurado las instalaciones del... Y terminó todo con una caravana después de otro brindis en el Teatro Español, actual Teatro Municipal. Se despidieron a las autoridades al otro día, que tomaron el tren y regresaron cada uno a su lugar. Vinieron muchos periodistas de la capital federal, diario La Prensa, Crítica, los diarios más, El Día de La Plata, los diarios más conocidos de aquella época, enviaron sus... Clarín no existía todavía. No, Clarín no existía todavía. En ese momento Roberto Noble era ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires. Clarín es de los años 44, 45 comienza el diario Clarín. Así se celebró el cincuentenario de Dorrego, que quedó atada esa fecha a los conservadores. Y después, cuando comienza el predominio radical en los años 40, 50, hasta la llegada de Pedro Juan Testani a la intendencia, fue más utilizada la fecha del 9 de abril, cuando la recuperación de la democracia, y en plena primavera democrática, gobierno de Nomdedeu y después del doctor Cregó, se celebran los 2 centenarios, y a partir de ahí comenzó, como debe ser, a festejarse las 2 fechas. El 9 de abril, que recordamos, no hay una discusión, no es la fecha real de la fundación de la ciudad, sino que es el 28 de febrero, pero quedó... incluso, Fabián, en lo que tiene que ver con lo festivo, lo del 9 es más protocolar. Claro. Lo festivo es lo del 29, el que 29. El espectáculo, al menos los últimos años, se ha decidido esta fecha para traer espectáculo. Un poco tiene que ver también con la fecha digamos, con la época más calor, ¿no? Más proclive, la gente más proclive a la diversión, ¿no? Y así tenemos entonces ese famoso cincuentenario, 1937, controvertido año porque la situación... Se estaba saliendo de la crisis, todavía no se había salido de la crisis del 30, pero se estaba saliendo en lo económico, pero complicado desde lo político en Dorrego, ¿no? Plena guerra civil española, fuerte alineamiento de los 2 sectores, tanto nacionalistas como republicanos, y toda la gesta de Juan B. Maciel. 3 meses después de Maciel, el pueblo estaba de fiesta. Bien. Bueno, Fabián, la semana que viene la seguimos entonces. La seguimos, vamos a hablar o tratar de alumbrar un poco, buscar luz de cuál sería la fecha de fundación de Montehermoso, o podría ser tomada como fecha liminar para hablar, bueno, Montehermoso es desde aquella época. Hay mucha información y viene desde atrás. Y mañana a las 8 con el panorama y algunas entrevistas. Estaremos mañana. La primera parte de la mañana. Fabián Ensobarda, todas las semanas, a cargo de la historia local de la semana.